cardenal, junto a otras personalidades de los 5 continentes, que el Papa ha escogido para componer el Colegio Cardenalicio, integrado actualmente por 111 cardenales activos, es decir, menores de 80 años, en virtud de lo cual tienen derecho al voto para elegir al sucesor del Papa actual. Los cardenales conforman esta institución, que es el primer círculo de asesores del Papa, una parte importante de las cuales trabaja en la curia romana, es decir, en los dicasterios que existen en Roma, pero otros, como es el caso de Monseñor Carlos Castillo, ejercen labores de obispos o arzobispos en las diócesis respectivas, en el caso de Monseñor Castillo, la de Lima, que lo convierte en primado de la Iglesia del Perú. Para entender este acto el día de hoy y para tener una perspectiva sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado peruano, hemos invitado a 2 personalidades conocedores de este tema y comprometidos con la práctica de la vida de la Iglesia en nuestro país. Ellos son, en primerísimo lugar, el actual rector del Seminario Santo Toribio, el padre Guillermo de Jesús Acero, al que agradezco por estar acá y felicito porque estamos en un aniversario más de la fundación del Seminario Santo Toribio, que remonta también al siglo XVI. Muy buenos días, padre Guillermo de Jesús Acero. Muchas gracias, Fernando, por esta invitación y un gusto enorme también de hacerlo hoy que conmemoramos la fundación del seminario y que providencialmente va a ser también la creación de el cardenal Carlos Castillo. Así que para nosotros es un motivo de mucha alegría. Recordemos, porque hoy tenemos que aclarar algunas palabras, y por eso hemos contado con el teólogo y con el historiador que voy a presentar a continuación. La palabra seminario viene de semilla, se trata de formar a jóvenes, de formar a los futuros sacerdotes, labor que se hace desde el siglo XVI y que se sigue haciendo porque usted cuenta con alumnos que quieren ser sacerdotes y que son formados en filosofía, en teología y en otras disciplinas ahí. Junto al sacerdote rector, hemos invitado a un laico conocido por su trabajo como historiador, riguroso, con intereses específicos, pero con una visión de conjunto de lo que ha significado la Iglesia en la historia del Perú, y nos dará también los alcances de lo que la Constitución define sobre el rol de la Iglesia y la manera como el Estado concibe su relación, su colaboración con la Iglesia. Se trata del historiador Rafael Sánchez Concha, profesor principal de la Universidad Católica, doctor en Historia y autor de varios libros, entre otros, sobre los santos que hay en el Perú. Lima cuenta con 5 santos del siglo fines del XVI, principios del XVII, lo cual hace de ella la ciudad latinoamericana, me parece, con mayor número de santos y una de las ciudades del mundo que más santos tiene. Al mismo tiempo, hemos establecido contacto en Roma, donde se halla en este momento Juan José Dioses, que es el director de comunicaciones del Arzobispado de Lima. Juan José, muy buenas tardes para ti. Son las 3:11 de la tarde, estarás esperando que suenen las 4 para que comience la ceremonia de creación de los cardenales que el Papa va a oficializar hoy. Adelante, Juan José Dioses, desde el Vaticano. Buenas tardes, bueno, buenos días para allá a Lima, Fernando. Qué inmensa alegría el día de hoy poder celebrar este consistorio acompañado del arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, sucesor de Santo Toribio, y que está justo aquí a mi costado, así que te doy el pase para que puedas hablar en exclusiva con él. Muchas gracias, Juan José. Monseñor Carlos Castillo, muy buenos días. Aló. Buenos días, buenas tardes para usted, monseñor. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Bueno, estamos muy ¿Estoy en el aire? ¿Estamos en el aire o no? Estamos escuchándolo en todo el Perú, donde hay una gran curiosidad, naturalmente, por esta ceremonia y una gran alegría que el arzobispo de Lima se convierta hoy oficialmente en cardenal de la Iglesia Católica. Por gracia de Dios y del... Sí. El Papa hace travesuras, ¿no? Sí, bueno. Pero es un gran hombre y nos da responsabilidades y nosotros los acogemos porque tenemos que caminar en fidelidad y sobre todo en apoyar todo lo que sea la gran reforma que el Santo Padre está haciendo en todo el mundo, de una iglesia más cercana a la gente, especialmente que pueda acompañar a las personas en este mundo tan difícil
en medio de las guerras, la pobreza, la desesperación, los grandes problemas que estamos teniendo en el mundo hoy día, ¿no? La tensión, esta especie de crisis de gobernabilidad que hay en diversas partes del mundo, ¿no? Y entonces, en medio de todo eso, el trabajo del Santo Padre de hacer una iglesia sinodal es un aporte porque nos enseña a conversar y arreglar las cosas conversando y decidiendo juntos, y entonces tiene en cuenta sobre todo la opinión de los pequeños, de los últimos, de los pobres, de las personas que necesitan. Porque ahí está, en sus últimos días el Santo Padre dijo: de los pobres depende la esperanza de la humanidad, porque ellos tienen esperanza de algo nuevo, realmente nuevo en el mundo. Monseñor, nos alegra mucho escucharlo, como todos los sábados, desde hace 5 años acá. Ya cuando regrese a Lima restableceremos nuestros diálogos en directo. Pero yo quisiera que me diga algo. Usted es arzobispo de Lima, primado de la Iglesia del Perú, gran canciller de la Universidad Católica y miembro de la Academia Pontificia para la Vida. ¿Cómo va a hacerse más tiempo para, encima de todas esas responsabilidades, en oficiar como cardenal, que es un asesor directo del Papa? Bueno, lo que pasa es que tenemos que aprender a combinar, salvo que el Papa también piense para otras personas hacia el futuro. Pero en todo caso, por el momento nos las tratamos de arreglar poco a poco y con sencillez, de ver cómo coordinamos para que poder responder. Es verdad que también en todas las responsabilidades se tienen personas que colaboran y uno más ocupa el lugar de una orientación, de una línea de desarrollo, porque lo que pasa en la Iglesia es que el asunto es cómo desarrollamos diversas iniciativas, ideas y propuestas con muchos colaboradores para que haya sinodalidad, pero estando siempre siguiendo todos la misma vía de la unidad, ¿no? Y por eso entonces en este tiempo estamos tratando de ayudar al Santo Padre, y luego evidentemente se irá diversificando y probablemente uno pasa ya a otras tareas, ¿no? De todas maneras, mi tarea principal sigue siendo la de arzobispo de Lima, y vamos a seguir adelante para que nuestra iglesia sea un ejemplo de lo que es la iglesia participativa, sinodal, solidaria, comunitaria, cercana a la gente, alentadora, llena de vida, llena de alegría. Eso que el Padre Pablo escribió la primera vez que escribió su primer documento, ¿no? La alegría del Evangelio. Y nosotros, en medio de tantas tristezas que estamos teniendo hoy día, sobre todo la cantidad de muertos que está habiendo últimamente por la violencia generalizada en las calles, el Señor quiere, y el Papa también quiere, que la alegría se comunique y la esperanza también. Monseñor, yo recuerdo que usted fue ordenado sacerdote bajo la autoridad del por entonces cardenal y arzobispo de Lima, Juan Landázuri Ricketts. Ya de esto hace más de 40 años. En esos momentos, ¿se imaginó usted que algún día tomaría el puesto de arzobispo que ejercía Landázuri en ese momento y también el rango de cardenal de la Iglesia? Bueno, eso es inimaginable, ¿eh? Eso, digamos, uno cuando se ordena para la tarea que se ordena y trabaja en lo que puede y trata de salir adelante. Ahora, todas estas cosas yo siempre digamos son los dones del Señor, la gracia. Estas cosas no se buscan, esas cosas se acogen y se aceptan porque son dones, y los dones simultáneamente son responsabilidades, ¿no? Cuando uno recibe un don es responsable de poder seguir adelante, pero esas cosas no se buscan, ¿no? Como tampoco el martirio se busca, el martirio se encuentra. Igual, ¿no? Así tenemos que ya nos encontraremos con más sorpresas. Muy bien, Monseñor. Muchísimas gracias. No le quitamos más tiempo porque me imagino que tiene que prepararse, le quedan menos de 45 minutos para la ceremonia y creo que hay incluso un cambio de color. Están aquí los cardenales nuevos. ¿No? Muy bien. Lo veremos más tarde. Un abrazo muy grande para ti, Fernando. Muchas gracias, Monseñor, y nuestras mayores felicitaciones y un abrazo sincerísimo por la responsabilidad que está asumiendo usted frente a la Iglesia y sobre todo, como lo dice, frente a los jóvenes y frente a los pobres. Muchas gracias, Monseñor, y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa después de haber escuchado a Monseñor Carlos Castillo desde el Vaticano, que se prepara para la ceremonia, que comenzará puntual, como suele ser ahí, a las 10 de la mañana, hora de Lima, 4 de la tarde.
tarde, hora del Vaticano y de Europa. Están acercándose al invierno, puede ser un poco frío, veremos la ceremonia más adelante. Vamos a hacer una pausa y conversaremos con los invitados acá, que como hemos dicho son el rector del Seminario Santo Toribio, el padre Guillermo Jesús Acero, y el historiador Rafael Sánchez. Hemos dicho, tenemos dos invitados que nos van a permitir vivir esta ceremonia y comprender mejor en el contexto de la relación entre el Estado y la Iglesia en el Perú. Por eso quisiera preguntarle al padre Guillermo Jesús Acero, ¿cuál es el estatuto del seminario que usted dirige? ¿Ustedes dan títulos en nombre de la nación? ¿Cuáles son las carreras que se estudian ahí? ¿Qué tipo de ayuda recibe esa institución educativa que forma básicamente sacerdotes y teólogos, ¿no? Desde hace varios años, décadas tal vez, el seminario está, digamos, vinculado en la parte académica a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, que es la heredera también, diríamos, del estudio de la teología en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y de hecho, esta facultad funciona en la parte, nosotros decimos de la parte de atrás del seminario, pero realmente ellos están desde el lado de la Avenida Bondi, pero la comunicación es inmediata, está dentro de los antiguos predios del seminario. Todo es donación de una familia piadosa, me parece, la familia de La Puente. De La Puente, sí. Que donó esos terrenos para que haya un seminario con la dimensión requerida. De La Puente o La Begoya, sí, que eran propietarios de gran parte de ese sector, diríamos, de la Magdalena Nueva, y ellos entregaron esta zona o este lote, esta chacra, para el uso del seminario en los años 50, 49, ¿no? Pasa entonces del centro. ¿Dónde era antes el seminario? En el convento de San Francisco, en el claustro de San Buenaventura, tengo entendido. Y de allí pasa a esta nueva instalación moderna en este lugar que después se va a desarrollar ampliamente con muchas casas religiosas, ¿no? Pero es allí donde están los padres, digamos, misioneros del Espíritu Santo mexicanos, que son los que van a estar prácticamente 50 años en la institución, hasta los 90. Años 90 ellos entregan el seminario y de allí ya lo asumen directamente los diocesanos. Como primero, creo diocesanos, que quiere decir que no son de una congregación, no son ni jesuitas, ni dominicos, ni franciscanos, ni eudistas, sí, como es el caso suyo, ni del Opus Dei, ni de ninguna congregación, sino del arzobispado directamente. Y viven en su casa, en principio, no viven en congregación. Y viven en una parroquia, normalmente dependen en autoridad de un obispo, en este caso del arzobispo de Lima, y asumen el seminario, y así va a transcurrir. Y digamos que, aunque la dirección está en este periodo, un periodo breve, a cargo de los eudistas, digamos, estamos en vínculo con los diocesanos también. Ahí el padre Rodolfo Silva, que estuvo aquí hace 8 días. Nos ha ayudado también. Él es formador del seminario, es también el ecónomo, y pues la colaboración de los padres diocesanos está abierta justamente para seguir aumentando, ¿no? Entonces no está pensado dentro de los parámetros como fue durante el periodo de los misioneros del Espíritu Santo, sino una colaboración temporal y también con la colaboración directa de los diocesanos. ¿Cuántos alumnos tienen ustedes y repartidos en qué niveles y en qué orientaciones? El seminario básicamente tiene 4 periodos de formación. Uno es el propedéutico, en este momento hay 3. Después viene lo que se llama el discipulado o filosofía, hay 8. Después viene el periodo del año pastoral, hay 3. Y después viene la configuración, que serían unos 4, que es la teología. A esto se suman algunos que ya terminan el seminario, el ciclo académico, pero siguen en parroquias y se acaban de ordenar de ellos 4. Entonces, digamos que todos estos jóvenes, hasta la ordenación de los últimos, el 12 de octubre, eran 23. Actualmente somos 18. 18. Historiador Sánchez Concha, el vínculo institucional entre la Iglesia y el Estado independiente naciente está determinado por San Martín
que quiere, después de proclamar la independencia del Perú, hacer una ceremonia de Te Deum. ¿Qué papel tiene el hecho de que el propio San Martín, que aparentemente era miembro de una logia masónica, quisiera que el acto fundador de nuestra independencia se vieran acompañado también por una liturgia en la Catedral de Lima? Bueno, pues porque hay una tradición histórica muy profunda desde la conquista, ¿no? El Perú surge con la conquista, eso hay que admitirlo. El Perú surge en noviembre de 1532 en Cajamarca, ahí aparecen los reinos del Perú, ¿no? Posteriormente, en 1542, se le denomina virreinato o vicerreino, pero de forma genérica, reino o reinos del Perú. Y surge todo con la Iglesia, por una razón muy poderosa que quisiera explicar. La conquista, y no quiero tampoco alejarme de la observación que acaba de hacer usted, la conquista del Perú es la proyección mental de la reconquista española. Por lo tanto, todo el proceso de descubrimiento, conquista... La reconquista se refiere usted a recuperar el territorio que había sido sobre los moros, poseído por musulmanes venidos del norte de África. Exactamente. Entonces, por lo tanto, el proceso de descubrimiento, conquista y poblamiento de todo el Nuevo Mundo es una guerra de cruzadas. Y eso no lo tienen en cuenta muchos historiadores que proyectan lo contemporáneo en el pasado. O sea, la mentalidad del conquistador es una mentalidad de cruzado. El conquistador no es un hombre moderno. El conquistador vive ya en la etapa moderna, pero su cabeza es medieval todavía, ¿no? Pero bueno, es una guerra de cruzadas. Es una ampliación del imperio castellano sobre las Indias que es católico, muy de un catolicismo muy enraizado, producto de la guerra justamente contra los musulmanes de casi 8 siglos, ¿no? Ahora, esto genera dudas en la autoridad española. Hay cuestionamientos, hay críticas, hay testimonios de los abusos, de la crueldad, desde Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, claro, hasta el obispo de Chiapas, Bartolomé Las Casas. Claro. Y el rey Carlos V, que es el primero, o Carlos I de España, duda y convoca a una conferencia en Valladolid a mediados de siglo. Claro, la controversia de Valladolid. Así es. ¿No? Es decir, el rey tiene dudas sobre la legitimidad de lo que España está haciendo, y esta duda se le plantea más de 20 años después de haber dominado política y militarmente el territorio americano. Así es. Sí, siempre en la etapa de Carlos V, la etapa inicial del asentamiento hispánico en América, hay dudas, hay informes, el monarca está muy abierto a escuchar. Hay muchas relaciones, hay muchas propuestas, hay acusaciones, sí, pero todo eso acaba con Felipe II. Una vez que le sucede su hijo Felipe II, se acabaron las dudas. Hay una consolidación del absolutismo imperial castellano. Se convoca a la famosa Junta Magna de 1568, que es la constitución del absolutismo imperialista castellano, y que viene al Perú. Justamente en ese contexto de la Junta Magna, la Inquisición. Viene el virrey Francisco de Toledo, viene la Pax Peruviana, ¿no? Ya el virreinato se organiza perfectamente, ¿no? Porque entre 1532 y la llegada de Toledo, el Perú era un territorio caótico, ¿no? Convulso, lleno de insurrecciones, guerras entre capitanes beneméritos de la conquista, sublevaciones indígenas, conflictos. Llega Toledo, se acaba todo. Y con Toledo se asienta el catolicismo, muy fuerte. Que usted ha mencionado la transición del rey de la conquista, que es Carlos V, a su hijo Felipe II, a mediados del XVI, a mí siempre me ha llamado la atención que en el documento de abdicación, que es una manera de dejar recomendaciones al hijo, no se menciona América para nada, no hay ni una línea. Es como si a Carlos V no le hubiese interesado en ese momento, ante la magnitud de los problemas que tenía con la revuelta protestante particularmente, y las guerras que había mantenido con Francia. Sí, pero sí tenía consideraciones sobre el mundo americano.
Pero claro, es que pongámonos en el contexto del propio emperador, el propio don Carlos. Para él, hay que reconocer, era más importante el tema de su imperio, ¿no? Que se le estaba resquebrajando como consecuencia de la prédica de Lutero. Era terrible ver para él cómo se estaba craquelando el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero sí tenía en cuenta el mundo americano, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, si me permite, por favor, después de la cual quisiera que regresemos al siglo XIX, a la labor de los libertadores y a esa ceremonia de Te Deum para que nos explique los alcances y la significación que jugó el papel del arzobispo de Lima de la época, Monseñor de las Heras. Nos dirá, porque hay versiones contradictorias sobre él. Incluso alguna vez leí que había una posibilidad de que lo nombren cardenal a él y que decepcionó al Vaticano por haber firmado el acta de independencia del Perú, que le costó caro haberlo firmado. Nos lo dirá el historiador y nos lo comentará el teólogo después de una breve pausa. Son las 9:38 y preparándonos para la ceremonia que va a tener lugar en el Vaticano dentro de 22 minutos, que significará la creación como cardenal de nuestro compatriota Carlos Castillo Matasoglio. Estamos conversando con el historiador Rafael Sánchez Concha y con el rector del Seminario Santo Toribio, el padre Guillermo de Jesús Acero. Y el historiador Sánchez Concha debía decirnos unas palabras que nos lleve del tema que habíamos abordado, que remonta lejos a la época colonial, a cómo ha sido compatible el fervor popular católico con las devociones, con las creencias particulares, con los actos litúrgicos particulares. Pienso en la procesión del Señor de Milagros, entre otros muchos. ¿Cómo ha sido compatible eso con un marco constitucional que a lo largo de nuestras 13 constituciones ha estado marcado por el liberalismo? ¿En qué ha desembocado este proceso, historiador Sánchez Concha? Bueno, hay que advertir algo muy importante, ¿no? Cuando hablamos de liberalismo, ¿cuál es el origen del liberalismo? Es la Ilustración. La Ilustración del Perú es la Ilustración española. Y la Ilustración española no es como la francesa, ¿no? No hay un equivalente a la Ilustración en el Perú, a un ilustrado en el Perú como Voltaire o el Barón de Holbach, ¿no? Lo que hay es intelectuales con rasgos ilustrados. Eso es lo que existe. Y hay algo curioso, ¿no?, relacionado con su pregunta. Por ejemplo, en la Constitución de Cádiz de 1812, que reunió a varios eruditos con rasgos ilustrados, ¿no?, en el artículo 12 dice lo siguiente, y lo quiero leer. Es la primera constitución del que Perú, tuvo vigencia en el Perú. Tuvo vigencia para todo el mundo iberoamericano. Para todo que fue votada en Cádiz con la presencia de algunos constituyentes peruanos y un presidente peruano, Morales Duárez. Morales Duárez, claro. Pero dice, el artículo 12 dice algo muy curioso. La religión de la nación española, que se refiere a toda la hispanidad, ¿no? La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra, a pesar de la Ilustración, ¿no?, de varios de sus constituyentes. Ahora, este mismo tenor se repite en la Constitución peruana de 1826, 1828, 1834, 1839, la Constitución liberal de 1856, liberal, de Castilla, 1860, 1867. Recién en la Constitución de Leguía de 1820 dice lo siguiente: la nación profesa la religión católica, apostólica romana. El Estado la protege, pero no está negando otras confesiones, ¿no? Las permite. En la Constitución del 33 se agrega lo siguiente: y las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. La del 79, que invoca a Dios, en su preámbulo dice: el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. El Estado le presta su colaboración. No dice la protege, le presta su colaboración. En la del 93 es prácticamente el mismo tenor, ¿no?, con el agregado de que el Estado puede establecer otra forma de colaboración con otras confesiones, ¿no? Entonces, vemos nosotros la evolución.
¿Por qué? Porque, como dije en la intervención anterior, ¿no?, el Perú nace con la Iglesia. Eso es importante. Y debemos entender que el virreinato, que es la época de consolidación de la sociedad del Perú, mestiza, ¿no?, la síntesis viviente de la que hablaba Víctor Andrés Belaunde, la Iglesia tiene un papel fundamental. La sociedad está impregnada de Iglesia. La representación mental de la sociedad, el cuerpo político, está yuxtapuesto sobre el cuerpo místico. Por lo tanto, Estado, Iglesia y sociedad forman una sola entidad. Le pongo un ejemplo. No quiero abusar del tiempo. En 1711 se produjo un hecho que para nosotros puede ser risible, el robo de la Eucaristía del Sagrario de Lima. ¿Qué se produjo? Una convulsión espantosa de la sociedad limeña. La gente salía a las calles llorando, hubo procesiones de penitenciantes. Eso duró 3 días hasta que encontraron la Eucaristía. ¿Y qué pasó? Hubo un cambio de registro tremendo. Se celebraron corridas de toros, hubo gran algarabía, hubo... ¿El año exacto? 1711, fines de enero de 1711. ¿Quién había robado la Eucaristía? Un sujeto llamado Fernando Hurtado de Chávez. Que era, ¿Por qué razón? ¿Por qué consideraciones? Era un badulaque, ¿no? Era un... No es un acto ideológico. No, lo robó porque quería robarse el copón, la píxide. Ahora, el año 1923 hay un incidente igualmente importante, que es la voluntad de Leguía, que también había sido masón, de consagrar el Perú al corazón de Jesús, claro, al que hay una gran oposición que encabeza Víctor Raúl Ayala-Torre, así es, que es deportado y sale del Perú durante 7 años por esa razón. La razón por la que se expulsa a Aya del Perú tiene que ver con eso. No siendo hostil a la Iglesia, siendo hostil a lo que él entendía que era una violación de la autonomía del Estado por la consagración del Perú. Y efectivamente el Estado retrocedió, no se consagró. Díganos una palabra sobre eso antes de escuchar al padre sobre el tema grave del ecumenismo, porque por su lado la Iglesia evolucionó también. Adelante, señor Sánchez Concha. Ya, es que porque tocó una fibra muy sensible, ¿no? Que es una devoción, la devoción más importante del Perú, de las primeras décadas del siglo XX, es sin lugar a duda el corazón de Jesús, ¿no? Tanto es así, que no me quiero alejar del tema, que si usted va a los negocios de los chinos, a todos los chifas tienen el corazón de Jesús. No sé si se ha dado cuenta. ¿Por qué razón? Porque los chinos no son cristianos. Aunque hay un cardenal hoy creado de China. Claro, pero ellos son taoístas. Por efecto del taoísmo incorporan a todas las deidades, ¿no?, que encuentran en el camino. Por lo tanto, como era la devoción más popular en ese momento, muchos chinos creyeron advertir que era el dios local. Por eso le rinden culto en sus negocios. El corazón de Jesús, el padre, ¿no?, conoce bien el tema, pues es una devoción muy amable, porque es el amor de Cristo a la humanidad. ¿Cuándo aparece y además esa es la devoción? misericordiosa? No es antigua. No es antigua. Bueno, es que tiene también precedentes medievales, ¿ah? Pero cuando digo antiguo me refiero claro, a una iglesia antigua. Es del siglo XVII. O sea, ¿no? es tardía. Es una versión tardía. Padre, de Santa Margarita María Lacoque. Entre tanto, la iglesia evoluciona, sobre todo a partir del concilio convocado por el Papa Santo, ahora Juan XXIII, y evoluciona al sentido del ecumenismo, es decir, el diálogo con las otras confesiones cristianas, aquellas que fueron iniciadas por la revuelta de Lutero en el siglo XVI, pero también se establece un diálogo en general con otras religiones. Y esa práctica ecuménica e interreligiosa es ahora llevada a cabo en todas partes del mundo. Entonces, mientras que las constituciones enfatizaban la protección a la Iglesia Católica evoluciona en el siglo XX hacia el sentido de la apertura y el diálogo, y también, muy importante, con los judíos, porque yo de niño he rezado todavía, no sé si usted, señor Sánchez Concha, usted no, por la conversión del pueblo de Isida.
Y eso naturalmente fue retirado de todo acto litúrgico con el concilio. Y el Papa dijo que los judíos eran nuestros hermanos mayores. De manera que hay un cambio muy importante de siglos, de siglos, de siglos de exclusivismo. Pasa a reconocerse a la Iglesia parte de una comunidad donde hay otras confesiones, incluso establece relaciones con el Concilio de Iglesias con sede en Suiza, que reúne a 150 iglesias que no son católicas. Díganos una palabra sobre eso para ir a la pausa y retomamos nuestra conversación. No, el doctor Rafael ya lo había dicho también, o sea, durante el periodo de dominación hispana y también portuguesa, sea la Inquisición, sea la corona, garantizaban que la única religión posible era la católica. Y de hecho había todo un filtro para impedir que llegara a las colonias, o a América más bien, al reino de España, cualquier otra religión o cualquier otra, diríamos, acepción religiosa cristiana. De hecho, es justamente después con la independencia de las repúblicas que va a llegar, no sé si por influencia inglesa, pero llegarán las primeras Biblias, digamos, gratuitas, van a llegar también las primeras iglesias luteranas o de influencia, diríamos, protestante inglés. Y sinagogas desde el siglo XIX. Bueno, y también, bueno, lo que pasa es que la migración judía empezó por las Antillas. Y ya había una presencia, por ejemplo, en las Antillas holandesas hay una presencia judía de mucho tiempo. Y de allí va a migrar también y llegar a las costas, digamos, propiamente del antiguo Imperio Español. Pero progresivamente también con los migrantes del antiguo Imperio Turco, ¿no? Nosotros... Que son musulmanes en general. Que en general los llamamos turcos. Sí, sí. No diferenciamos árabes, entre turcos, sí. árabes, turcos o incluso cristianos de Oriente o también los judíos. A todos los llamamos turcos. Pero digamos que ese espíritu de apertura va a llegar progresivamente de la mano de una iglesia europea que está acostumbrada históricamente a tener guerras, enfrentamientos, acuerdos, leyes de protección o de garantías para las iglesias también protestantes. Es decir, va a ser la iglesia centroeuropea, la iglesia francesa, la iglesia suiza la que va a abrir justamente ese camino del ecumenismo. Al menos hablamos del ecumenismo dentro del cristianismo, y progresivamente hay muchas voces que van a abrir puertas en otros ambientes, como el cardenal Bea con el mundo, digamos, judío, o también Thomas Merton, por ejemplo, con las iglesias ya de corte más oriental, digamos, hinduismo, sobre todo creo que budismo, ¿no? Sí, claro. Pero va a ser un camino progresivo ciertamente del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Y esto va a llegar con mucha dificultad a América. Nosotros tenemos mucha dificultad en América Latina a asumir el camino ecuménico. Todavía el tema del protestante o el judío o el de otra religión es entendido como alguien, digamos, que puede ser un interlocutor de mi fe o un interlocutor de mi vida. Somos el primer país iberoamericano que ha tenido hasta 2 jefes de gobierno judíos. Eso no ha habido en ningún otro país, hasta la Sheinbaum en México, en el estado de origen judío, pero no ha habido en España, ni en Portugal, ni en el resto de los países. Y nosotros hemos tenido al señor Goldenberg y al señor Lerner 2 veces. Sí. El Perú ha tenido a su cabeza del gabinete ministerial personalidades judías. Ni siquiera Argentina, que ha tenido una tradición judía muy fuerte. Hay que ponerlo en la cuenta de nuestra apertura y nuestro pluralismo. Vamos a hacer una pausa, retomamos nuestra conversación con el historiador Sánchez Concha, Rafael Sánchez Concha, profesor de la Universidad Católica, y con el rector del Seminario Santo Toribio, el padre Guillermo de Jesús Acero. De 20 nuevos cardenales, entre los cuales nuestro compatriota Carlos Castillo Matasoglou. Estamos conversando con el historiador Rafael Sánchez Concha y con el rector del Seminario Santo Toribio, el padre Guillermo de Jesús Acero. Y como nos quedan pocos minutos, yo quisiera que nos digan las palabras finales, lo que ellos quisieran transmitir como fruto del largo trabajo que tienen como historiador o como sacerdote para vivir el catolicismo en el marco de nuestro Estado constitucional contemporáneo. Padre Guillermo de Jesús Acero. Lo que se juega la Iglesia en este momento, en este periodo, y el Papa Francisco lo entiende muy bien, es su credibilidad.
Y credibilidad significa transparencia, credibilidad significa apostar a una coherencia entre su mensaje y su vida, su acción. Creo que eso es lo que más las generaciones actuales aprecian, y creo que también es el camino que la sinodalidad está trayendo en cierta manera a, digamos, a nuestro vivir la fe cotidianamente. Que toda la gente sienta una iglesia no solo cercana, sino coherente en su mensaje. Fue lo que el Padre, lo que nuestro casi ya cardenal Carlos Castillo nos dejó como mensaje, justamente una iglesia cercana a los pobres y a los jóvenes. Señor Sánchez Concha. Sí, debemos entender, quiero hablar de 2 puntos brevemente, que la iglesia es una sola y dentro de ella hay 3 dimensiones. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, solo nos referimos hoy a la iglesia militante, la iglesia del mundo. Y la iglesia del mundo es del mundo y por lo tanto hay imperfecciones, ¿no? Por lo tanto hay abusos, por lo tanto hay desacuerdos. Por supuesto que los hay y los habrá hasta el fin de los tiempos. Tiene otras 2 dimensiones, la iglesia sufriente, que es el purgatorio, y la iglesia triunfante, que es el cielo. Debemos tener a la iglesia en cuenta en su integridad cuando toquemos ese tema. Y eso implica un compromiso, que el día de hoy se ha obliterado, se deja de lado. ¿Por qué razón? Porque se ha perdido el sentido de lo sagrado. Porque hay tantas faltas de respeto de los hijos a sus padres, de los alumnos a los profesores, de la gente del común a la jerarquía eclesiástica, porque se ha perdido el sentido de lo sagrado. Y eso es algo muy grave. Muy bien, tomamos esa palabra final para culminar nuestro programa y prepararnos para recibir la comunicación, naturalmente, vía la televisión del Vaticano desde Roma. La ceremonia debe comenzar en punto, dentro de 1 minuto en el Vaticano, y RPP estará presente ahí. Entonces, muchas gracias, el señor Rafael Sánchez Concha, historiador, y padre Guillermo de Jesús Acero, rector del Seminario Santo Toribio. Hacemos una breve pausa y retomamos el contacto con la señal que nos viene de la televisión del Vaticano.